2 de Corintios capítulo 1, versículo 12 en adelante. Vamos a leer esta noche, ¿ok, hermanos? Entonces, fíjense, hermanos, hoy vamos a hablar de la importancia de la pureza y la integridad en el ministerio, porque otra vez, no me acuerdo todos los que estuvieron aquí, estoy seguro que alguno de ustedes no estuvo aquí la semana pasada, hermanos, pero en 2 de Corintios, hermanos, 2 de Corintios, el ambiente que había, cómo estaban las cosas en la iglesia de Corinto, es que en la primera carta a los Corintios y posiblemente habían otras 2 cartas, ¿verdad? Pero las que están preservadas son estas que tenemos en la Biblia. Pablo les llama la atención muy fuerte, hermanos, ¿verdad? Nada más para un recordatorio, porque esa iglesia tenía muchos pecados, hermanos, practicaban cosas muy terribles, ¿verdad? Una de ellas, hermanos, es que ahí había un problema de que se defraudaban los hermanos y Pablo les llama la atención por eso. ¿Creen que es justo eso, hermanos? La llamada de atención, una llamada de atención fuerte, ¿verdad? Y les dice, ustedes van a demandarse ante los impíos, ¿verdad? Y entonces por esa razón les llama la atención. Otra es que habían divisiones porque habían preferencias dentro de la iglesia. Les llama la atención por eso también. Les llama la atención porque tenían muchos desórdenes con los dones espirituales. Por ejemplo, en el caso de las lenguas, hablaban todos en lenguas al mismo tiempo, mucho que se ve en la iglesia en este tiempo, y hay una fuerte llamada de atención por eso, ¿verdad? Hay uno, hermano, que andaba con la mujer de su padre, les llama fuertemente la atención. Es decir, Corinto, hermano, era una ciudad muy perversa y la iglesia se había corrompido con estas cosas, ¿verdad? Entonces Pablo les llama la atención fuertemente. ¿Se acuerdan en lo de la cena del Señor cómo les llama la atención a ellos en 1 Corintios 11? Donde les dice, bueno, ustedes porque tratan así las cosas sagradas de Dios, por eso están algunos enfermos, otros debilitados y unos ya se murieron. O sea, les habla de todo eso. Algunos agarraron la amonestación, hermanos, y se arrepintieron, ¿verdad? Pero otros se enojaron con Pablo. Eso no ha cambiado el día de hoy, hermano. A veces uno amonesta y hay gente que se enoja con uno, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo de todas maneras, ¿verdad? Bueno, entonces, para introducirme a este tema, hermanos, miren, Pablo cuando empieza 2 de Corintios, los primeros 11 versículos que leímos, en el primer versículo Pablo le dice, yo soy apóstol de Jesucristo. O sea, eso es muy importante. Yo quisiera que todos, hermanos, tomaran esto muy en cuenta, porque las cosas de Dios no son, hermano, como una empresa, no son como una compañía allá afuera, hermano. Un puesto de hot dogs, un puesto de McDonald's, no es eso, hermano. Las cosas de Dios son de Dios. Suena redundante eso, pero son los asuntos de Dios. Pues como son los asuntos de Dios, nosotros, hermano, lo más que podemos hacer es meternos a los asuntos de Dios, pero más bien puestos por Él, no por nosotros. Todas las cosas de Dios son muy diferentes, hermano. Entonces hay cosas que yo voy a compartir con ustedes que no me las contó nadie, que yo las vi, hermanos. Yo las he visto, son cosas que yo voy a compartir con ustedes que si algún día ustedes las ven en algún momento, ¿verdad? Porque la vida de nosotros puede cambiar, puede ser que alguien un día diga, mire, yo me voy a ir a vivir a otro lado y va a llegar a una iglesia y a veces va a haber algunas cosas, hermanos. A nivel de agencias misioneras, a nivel de los que dirigen las denominaciones cristianas, hay mucha política, mucha corrupción, muchos dedazos. En México le llaman dedazo, ¿verdad? Cuando meten a los compadres a un puesto, hay mucho dinero a veces de por medio, hay cosas así, hermanos. Y Pablo, una de las cosas que hace, hermano, es defender su ministerio. Dice, yo soy apóstol de Jesucristo. Y el versículo 1 dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada hablamos de Pablo, cómo él sufrió por causa del evangelio, y menciona, yo tengo que decirles de lo que nosotros sufrimos en Asia, que dice que algunos piensan, hermano, que tal vez lo tiraron al circo romano en medio de los leones, y dice, habíamos perdido la esperanza de vivir, pero el Señor le libró la vida. Y Pablo, leímos la semana pasada que lo apedrearon, que lo encarcelaron, que lo variaron, que estuvo náufrago.
y un montón de cosas. Y todo eso era parte de Pablo defendiendo su ministerio, como diciendo, ustedes creen que si yo fuera falso, aguantaría todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, esta segunda parte aquí, hermanos, él habla de la conciencia limpia. Antes quiero ponerle algunas cosas, unos versículos aquí de 1 Timoteo 3. Ahí está, hermanos, los requisitos para los pastores. Entonces, fíjese, dice en 1 Timoteo 3, del 1 al 2, la primera parte del versículo 2 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado. Obispado, hermano, no se asusten, no es una palabra católica. Obispo es un supervisor, así se le llama también al pastor, ¿ok? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, ¿quiere ser pastor? Qué bueno, está diciendo ahí. Pero es necesario que el obispo sea, ¿cómo? Irreprensible. Y no está hablando solamente de su conducta, pero hay ciertas características, hermano, que la Biblia demanda. Los siguientes versículos, versículos 3 y 4, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esas son otras cosas que está diciendo aquí, versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de ¿dónde? De los de afuera. Dice, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, esas cosas son necesarias, hermano, y esto a veces no es así. A veces cualquiera está metido en el ministerio. Entonces, bueno, vamos a leer, ¿ok? Después de esa corta introducción, vamos a leer. Dice versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez, escuche esto, hermano, nuestra conciencia, ¿sabe cuál es nuestra conciencia? Nosotros mismos, que nosotros mismos sabemos si estamos mintiendo, si estamos diciendo la verdad. Dice nuestra conciencia, que con sencillez, ¿y qué más? Y sinceridad, ¿de quién? O sea, ahí está diciendo, esto ha sido una obra de Dios en nosotros, ¿verdad? No con sabiduría humana. Ok, no voy a hablar, no puedo hablar de todo esto, pero hermano, mucha sabiduría humana se ha metido en la iglesia. Una de ellas es la psicología. Nada más quiero que ustedes sepan esto. Yo no hablo en contra de la ciencia, hermano, pero la psicología tiene muchas cosas que contradicen totalmente la Biblia. Por ejemplo, fíjese, le voy a decir una de las cosas que dice la psicología. No sé si hay algún psicólogo o que ha estudiado psicología aquí, pero en la psicología dicen que el hombre es básicamente bueno. Esa es una de las cosas que dicen en la psicología. Que lo que lo hace malo es el ambiente. Si crece en un buen ambiente o en un mal ambiente, eso es lo que lo hace malo. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que el hombre es malo, que no hay ni uno bueno, que todos nosotros somos pecadores. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, empezando de ahí, ya nosotros, hermano, empezamos con un conflicto. Y mucho de eso se ha metido en la iglesia. Les he mencionado muchas veces, hermano, predicadores que hablan psicología y a la gente les gusta, hermano. Son motivadores, pero en realidad no hablan del mensaje de la Biblia. Entonces aquí Pablo dice, no con sabiduría humana, o sea, yo no les metí cuento, ¿verdad? Yo no les empecé a hablar de las cosas de este mundo, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido ¿en dónde? En el mundo, y mucho más con vosotros, es decir, con los hermanos, con la iglesia. Entonces, todo esto es muy importante, hermano. Concuerda con lo que leímos en 1 Timoteo, que dice que es necesario que tenga buen testimonio allá afuera el pastor. No solamente aquí adentro, pero allá afuera también. O sea, cómo lo ven allá afuera es muy importante. Pero luego dice también entre vosotros. A veces, hermano, yo desde el púlpito he dado cuentas de cosas financieras mías. Yo he dado cuentas desde aquí. No sé si algunos ponen atención, porque por ejemplo cuando se presentó el presupuesto el domingo, algunos estaban, nosotros no sabíamos nada de eso, ¿verdad? Bueno, me contaron, ¿verdad? Ya ve que hay comunicación y todo eso, ¿verdad? Pero yo he dicho esas cosas desde aquí, yo las he dicho desde enfrente, ¿verdad? No, a veces no ponen atención, pero yo he dicho las cosas desde enfrente. Y algunos me dicen, ¿y usted por qué dice esas cosas?
¿Qué le importa a la gente? Me dicen algunos. Sus cosas son sus cosas. Bueno, yo lo hago por motivos de conciencia, no solo míos, sino de ustedes, de los demás. Porque todos nosotros sabemos que el asunto del dinero dentro de la iglesia es muy conflictivo, hermano. Ya nosotros los pastores ya traemos un estigma, ¿verdad? Podemos estar nuevecitos, pero ya traemos un estigma, ¿verdad? De que hay muchos pastores que han robado, que se meten con las mujeres de la iglesia y cosas así. Entonces, hermano, Pablo aquí está diciendo, nosotros en el mundo nos hemos comportado bien, pero entre ustedes también. Luego empieza a hablar de sus escritos aquí. El versículo 13 dice, porque no os escribimos otras cosas más de las que leéis. ¿Cuántos han firmado alguna vez un contrato? Bueno, por ejemplo, de teléfono celular. Ahorita hay muchos que ya no tienen contrato, ¿verdad? Pero alguna vez firmaron un contrato de teléfono celular y pensaron que era una cosa y resultó que era algo diferente. ¿Sí? Bueno, ya veo que hay algunos, ¿verdad? Entonces siempre tenía una letra pequeñita, ¿verdad? Y esa letra pequeñita fue a veces lo que nosotros no leímos. Entonces, aquí Pablo está diciendo, lo que yo les escribí no tenía mensajes subliminales, ni ocultos, ni motivaciones extrañas, ni nada de eso. Era lo que era, ¿verdad? Aquí dice, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Voy a poner un ejemplo en esto, hermano. Yo doy gracias al Señor por la hermana Vicky, ¿verdad? Que me guió al Señor. Le doy gracias al Señor porque ella oraba por mí. Le doy gracias al Señor porque me empezó a llevar a la iglesia. Yo no me entregué al Señor Jesucristo con ella. Yo no oré con ella. Llegó un pastor a predicar y cuando él hizo la invitación yo pasé al frente. Pero el trabajo lo había hecho la hermana Vicky. Entonces la hermana Vicky yo la quiero como una mamá. Ella es una mamá para mí. Entonces, es como que yo me glorío en ella, me enorgullezco de lo que ella hizo, de haber tenido compasión de mí. Y ella al mismo tiempo se goza conmigo, ¿verdad? Me dice, me da gozo que estás en los caminos del Señor. Entonces, esta era la relación que él está diciendo, hermanos, yo les prediqué a ustedes. Ustedes llegaron a ser cristianos, le está diciendo Pablo, por mí. Ustedes se glorían en mí y yo en ustedes también. Todo eso era genuino, eso no era falsificado. ¿Qué? ¿A dónde va Pablo con esto? Está mencionando, está haciendo un argumento diciendo mi ministerio es verdadero. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué está diciendo eso? Porque se habían metido en la iglesia falsos maestros que estaban trabajando con los amargados, ¿verdad? Cuando alguien está resentido, que alguien le dice es verdad, fíjese que tiene razón, porque Pablo, ¿qué derecho tiene Pablo de estarle regañando? Pablo lo que ha de querer es dinero de ustedes. Más adelante vamos a ver, porque Pablo cuando los denuncia a ellos dice, ellos no los quieren a ustedes, ellos quieren lo de ustedes. Pero yo estoy dispuesto a gastar lo mío y aún mi propia vida por ustedes. Entonces él está defendiendo aquí su ministerio, ya se está introduciendo en esto. Entonces dice, como parte también, el versículo 14, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros, la nuestra, para el día del Señor Jesús. Y usted sabe que en el día del Señor, aquí no está hablando el domingo, aquí está hablando del día del juicio, cuando venga el Señor. O sea, ahí ya no va a haber nada oculto. Ok, entonces, todas estas cosas, hermano, son muy importantes. Lo que le quiero decir para empezar aquí, hermano, es que es necesario que en el ministerio haya integridad, haya pureza, haya buena conciencia. Le voy a decir algunas cosas, hermano, esto a mí no me lo contaron, estas cosas yo las he visto. Y creo que en la iglesia, todo el ministerio de la iglesia, hermano, tiene que ser limpio. Hay cosas muy extrañas, muy raras, hermanos, que pasan dentro de las iglesias a veces. Fíjese, hay en la ciudad de Highland, hermano, hay una iglesia americana grande que abrió una iglesia hispana.
Esa iglesia hispana yo calculo que tendrá unos 15 años tal vez. Ahí entró un pastor y habían dos individuos en esa iglesia, hermanos, que le hacían la vida imposible al mismo pastor que ellos invitaron. ¿Ok? Le dijeron, no tenemos pastor, entonces venga usted, pastor, pero le hacían la vida imposible. El pastor predicaba y ellos decían, amén, hermano, pero cuando salían se iban a meter a las casas de los hermanos a ponerlo en mal. Eso ustedes saben que pasan en las iglesias, ¿verdad, hermanos? No debieran de pasar, eso no está bien que pase, pero eso estaba pasando. Ahora, 15 años de aguantar lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y entonces me dice alguien, pobrecito el hermano. Y le digo yo no lo veo pobrecito. Yo no lo veo como víctima. Le voy a decir por qué. Porque lo primero que yo quiero averiguar siempre de una obra es si es o no es de Dios. Eso es lo primero que yo quiero averiguar. Fíjese lo que hizo la iglesia americana. La iglesia esa hispana que estaba dentro de un complejo de edificios, se dividió. Y en el mismo edificio estaban los dos grupos hispanos que se dividieron. ¿Cómo la ven ustedes? ¿No se le hace un desorden eso, hermano? ¿Cómo mirará el inconverso desde afuera eso, hermanos? Porque déjenme decirle que todos esos chismes se saben allá afuera, hermano. ¿Cómo mirará eso el inconverso? ¿Qué creen ustedes? ¿Es esa una obra de Dios? ¿Qué pensarán los hermanos americanos acerca de esa obra? ¿Oraron para saber si esa obra es o no es de Dios? Obviamente yo miro eso y yo miro ahí un desorden, hermanos. Yo miro un desorden. Yo si tuviera pastor enfrente le diría, ¿qué estuviste haciendo ahí 15 años? ¿Por qué estabas ahí 15 años? Hubo otro pastor que yo les conté de una iglesia de un hombre que se ganó la lotería. Y él gobernaba esa iglesia, hermanos. A todos los gobernaba ahí. Entonces una vez platicando con el pastor me dijo, no, hermano, y una vez hasta me envenenaron, me dijo. ¿Cómo estuvo eso? Le digo, hubo una reunión y la esposa del pastor me llevó una comida, dice. Y después de que me la comí, hermano, me estaba muriendo. Me llevaron al hospital y en el hospital me dijeron, es que tenía veneno de rata su comida. Atentaron contra mi vida, hermano. A veces si este hermano, yo predico algo que no le gusta, no me paga. Me castiga. Me hace cosas, vieras cómo. Y le digo, ¿y qué estás haciendo ahí? ¿Por qué estás ahí? Es esa obra de Dios, hermano. A veces a eso va uno a la iglesia. O sea, podemos detectar nosotros así no necesitamos un gran discernimiento para entender que eso no es de Dios, hermanos. ¿Qué estás haciendo ahí? Es que hay que comer, hermano. Fíjese, hermano, mire, todo esto está distorsionado ahí. En lo que nosotros vemos que Pablo está hablando, primero dice, yo soy siervo, yo soy un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A mí no me llamó nadie. Fíjese, hermano, en una ocasión hubo alguien aquí que como que estaba un poco enojado conmigo, se quería ir. Dejó de venir y después yo finalmente pues lo encontré un día y empezamos a platicar. Y le digo, ¿qué pasó, hermano? Me dice, es que pues, hermano, yo creo que tengo llamado. Y a mí me da gozo cuando alguien tiene llamado. Pero no es así como uno sale, hermanos. Yo le digo eso, no es así. ¿Entiende lo que yo le estoy diciendo con esto, hermanos? Bueno, me dice, y le digo yo, ¿y qué va a hacer? Bueno, me dice, creo que voy a empezar unos estudios bíblicos en mi casa. Entonces le digo, bueno, pues, no sé, hermano, yo le pregunto pues para apoyarlo. No, es que uno tiene que batallar, hermano. Yo les pregunto, ¿tiene uno que batallar siempre para empezar una iglesia? A veces sí, pero no es una regla. O sea, no hay un versículo que diga, todo el que empiece una obra va a batallar. Yo tengo que empezar de cero, No, ¿por qué? Nosotros batallamos mucho, hermanos.
Hermano Luis, gracias a Dios, allá en Mexicali, allá está, lo hemos tratado de apoyar en todo lo que podemos. Gracias a Dios, el hermano tenía su casa allá, está terminando detalles de su casa y todo eso. Ya le dieron un terreno al hermano. Ya, a ver, ¿verdad? Vamos a ver cómo conseguimos materiales y todo eso. Hacer unos días de trabajo para ir allá. Pero mire, lo que yo le quiero decir es, allá está el hermano y como es obra de Dios, creo que tenemos que apoyar. Entonces, le digo yo, pues hay que apoyar. Bueno, la verdad me dice, es que creo que me voy a ir a Texas. Y a donde le dije, vamos a apoyarlo. No, creo que me voy a ir a Texas. Así no es el llamado de Dios, hermano. Así no es el llamado de Dios. Mire, Dios ni es tartamudo, ni es janano, decimos en Guatemala. ¿Saben qué quiere decir eso? Un mormado le dicen allá en México, ¿verdad? Gangoso. Ah, pues no, no es mormado, es gangoso. Bueno, o sea que Dios habla en este día. En este tiempo de hoy, Dios habla. Entonces, él me dice, mire, y bueno, y leo, ¿cuál es el plan? Pues si vendo la casa, me voy a Texas. Entonces, escuche todo esto, hermano. Yo nada más le quiero que todos ustedes disciernan esto, porque mi propósito al enseñar estas escrituras es que todos nosotros podamos discernir y detectar, hermanos, la obra de Dios. La obra de Dios no empieza así, hermanos. La obra de Dios es, bueno, no sé si hago esto o esto. Eso no es la obra de Dios. No es así la obra de Dios. Entonces, yo, hermanos, me puedo imaginar a Moisés, ¿verdad? Ustedes se acuerdan cuando el Señor llamó a Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, vete a Egipto y dile al faraón que deje ir a mi pueblo. ¿No es verdad? ¿Sabía Moisés a dónde tenía que ir? ¿Sabía lo que le tenía que decir? Sí. Imaginen a Moisés diciendo, pues sabes qué, Señor, mira, si vendo todo este montón de ovejas que tengo aquí, me voy. Y si no me quedo aquí predicándole, aunque sea a los pingüinos aquí, algo voy a hacer. ¿Cómo es la obra de Dios? ¿Es así, hermanos? ¿Hago esto o aquello otro? ¿Qué voy a hacer? Mire, hermano, yo estoy a favor de que nosotros aprendamos más en el Instituto Bíblico. Yo estoy totalmente a favor de eso. Lo que yo no encuentro bíblico es que alguien diga, mire, pero ese hermano hay que considerarlo porque ya se graduó de pastor. No se puede graduar de pastor, hermano. No puede graduarse de pastor, es imposible, no se puede hacer eso. Entonces, uno puede ir y recibir una educación, aprender más, pero pastor, ¿quién hace los pastores? El pastor es un don y es un llamado. Vean lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Eso es muy importante, hermanos, que nosotros lo miremos, ¿verdad? En Efesios 4, 11 y 12, hablando del Señor Jesucristo, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿quién constituyó pastores y maestros? Dios. Ahí dice que Él fue el que los constituyó. Eso es lo que se necesita hoy, hermano. Miren, cuando nosotros oramos por la obra de Dios, asegúrense, hermanos, que oran de esta manera lo que el Señor Jesús nos enseñó. El Señor Jesús dijo, rueguen al Señor de la mies, que el Señor envíe obreros a su mies. Ustedes son de varios países o de varios lugares, la mayoría de ustedes son de México, ¿verdad? Aquí han habido algunos hermanos que me dicen, hermano, yo fui a visitar mi tierra y fíjese que ahí, donde yo soy, ahí no hay iglesia. Han venido varios que han ido a su tierra y regresan y me dicen, hermano, no hay iglesia ahí. Mi hermano me contaba que estaba cerrada la iglesia ese día, ¿verdad, hermano? ¿Por qué era la cosa? Por algo, ¿verdad?
Sí, bueno, un hermano me escribió una vez, a veces nos escribe gente de muchos lugares. Un hermano allá de Jalisco me escribió una vez y me dice, ¿qué le parece, hermano, que cerraron la iglesia porque iba a jugar, iba a haber un partido de fútbol? Me dice. ¿Cómo la ven ustedes eso, hermanos? Eso no puede ser. Eso no es la obra de Dios, hermanos. Fíjese, me dice que, bueno, el pastor dijo, si quieren, o suspendemos el culto o lo hacemos a otra hora, porque el partido es a esta hora. Todas esas cosas se ven, acaba de pasar el Super Bowl, algunas iglesias americanas que están más metidos en eso, hacen, hermano, hacen eso, mueven el horario del culto o dicen, aquí mismo, aquí vamos a ver el partido. De veras, aquí vamos a tener una fiesta de Super Bowl, dicen algunos. Y mira, hasta así alcanzamos a los no creyentes. Entonces, todo ese tipo de cosas está metido en la iglesia, hermano. Todos esos desórdenes están metidos en la iglesia. Y Pablo está diciendo, miren, yo, entre ustedes, anduve con una conciencia limpia de Dios, de parte de Dios. Todo lo que yo les escribí, yo no los estoy engañando a ustedes. Ustedes son mi gloria, yo soy gloria de ustedes, dice ahí Pablo. Fíjese, hermano, hay un movimiento que se llama G12 allá en Colombia. Y ahí en Colombia esa iglesia creció, hermano, es una iglesia de miles de personas. Una de las cosas que hacen ellos es que hacen algo que ellos le llaman los encuentros. Hay encuentros matrimoniales o hay encuentros de individuos, de jóvenes. Entonces se los llevan a un lugar. No pueden llevar celular. Se los llevan a lugares desiertos, hermano. Ellos no saben a dónde van. Entonces antes de ir hacen un pacto de silencio. Todo lo que va a pasar ahí, tú no puedes hablar nada. ¿Es bíblico eso, hermanos? Eso parece célula de esos de Al Qaeda, ¿eh? En serio, hermano, fíjese. Todo lo que hacemos ahí, nadie puede llevar un teléfono, no pueden tomar fotos, no pueden filmar, no pueden hablar entre ustedes, no se pueden ir de aquí. Y la gente no olfateará peligro ahí. Cuidado, peligro. Eso está raro, las cosas de Dios son así, son secretas, hermanos. Fíjese lo que el Señor dijo, que la luz se pone arriba para que alumbre a los hombres, no se pone debajo de un almud. Pues eso es lo que están haciendo ellos. Todo lo que hacemos aquí, nadie va a decir nada. Entonces lo que hacen es que se van al encuentro, ahí les dan una terapia rara, rara, extraña. Les meten onda en la cabeza como, hoy vamos a quemar tus pecados aquí. Entonces les dan un papelito a todos, a ver, escribe ahí tus pecados y llora. A ver, llora, no están llorando. Empiezan a llorar todos y después hacen una fogata ahí y queman. Ya quemamos tus pecados. O lo clavan en una cruz, ahí dejan todos los papelitos pegados, los clavan ahí. Tus pecados están clavados, se murieron, se acabaron. Y hay otra parte en donde dice, vamos a hacer una regresión. ¿Sabe qué es eso, hermano? Vamos a ver, ¿qué es lo que te impide a ti? ¿Por qué cuando estamos cantando estás así? No, tú tienes que tener el gozo del Señor. Y no, y eso pasa, ¿verdad? Tienes que tener el gozo de Dios. ¿Qué te impide a ti? Le dice. Y es que le empieza a recordar. Algo tiene que decir ahí. No se puede quedar en blanco. A ver, ¿tienes papá? ¿Tienes mamá? No, pues no tengo a mi mamá. Eso es. A ver, siéntese aquí en los regazos de la hermana. La hermana lo va a tratar como que fuera un bebé. Ustedes se ríen, hermanos, pero eso es verdad lo que les estoy contando. Entonces ella te va a terapiar y te va a dar un besito en la mejilla, y te va a tratar como un bebé, porque eso es el problema, no resuelto de tu vida. Pero tú no, cuando regresemos, tú no puedes decir nada de eso. Entonces regresan aquellos bien terapiados y les hacen una fiesta, hermanos, llegan todos. Oh, es que venimos en las nubes. ¿Pero qué hicieron? Oh, tienes que ir.
¿Pero a dónde fue? Tienes que ir. ¿Pero qué les dije? Tienes que ir. No, pues hay que ir, y como no les gusta el chisme a muchos, ¿verdad? Hay que ir, dicen. Hay que ir a ver qué. Fíjese, hermano. O sea, ese tipo de cosas. Y Pablo aquí dice, nosotros no andamos con sabiduría humana. Es más, le voy a leer algo que Pablo escribió en 2 Corintios 4:2. 2 Corintios 4 dice, antes bien renunciamos a lo oculto, dice ahí, y vergonzoso, no andando con astucia, dice. Escuche esto, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Sabe que está de moda, hermano? Bueno, ya hace mucho tiempo que está de moda eso. Los pactos, hacer pacto con Dios, que hacer pacto con Dios, pacto con Dios. Pues son pactos de dinero, por supuesto, ¿verdad? O sea, usted no puede pasar al frente y decir, pues sí, yo vengo a hacer un pacto con Dios. ¿Y su ofrenda dónde está? Mire, esta mujer tiene una hija que cayó en prostitución, en esto. ¿Vas a hacer pacto con Dios, mujer? Sí, pero yo solo tengo $10. Pues haz un pacto de que vas a dar 1,000. Porque así tu hija va a ser libre. Amén, dicen todos y empiezan, hermanos, todos a aplaudir, a cantar. Siempre está la música ahí dándole, hermano. Y a ver, mire este varón. Este varón trajo toda su casa, la está donando a la iglesia y la vamos a vender. ¡Qué pacto más tremendo! Pablo aquí dice, nosotros no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, dando la palabra y el que le guste, al que no le guste, que no le guste. Es así. Eso está hablando Pablo, hermanos. Entonces, no tiene nada que ver aquí, hermano, estas cosas, ¿verdad? La conciencia limpia es indispensable en el ministerio, hermanos. Ahora, cuando hablamos de esto, yo no quiero que ustedes piensen, hermanos, solo de los pastores. Pero nosotros los cristianos, hermanos, tenemos que andar con una conciencia limpia. Y sí podemos. Lo único que tenemos que hacer es decir la verdad. No andar matando familiares, que si vamos a llegar tarde, o fingir que no vimos al hermano en la tienda, o fingir que no está, que no vas a contestar el teléfono porque, nada más porque sí. Son muchos detallitos, hermano, pero tenemos que andar con una conciencia limpia, pues. Tenemos que tener una conciencia limpia delante de Dios. Todos los cristianos debiéramos de vivir así. Pero yo le digo, hermano, que hay muchas cosas sucias que están ocultas a veces. Pero una característica, hermano, es la conciencia limpia. Ahí tienes un versículo más, hermano. Este versículo, hermano, en 1 Timoteo 1, 18 al 20. Y ahí está hablando Pablo y habla a Timoteo. Le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y qué, y buena conciencia, desechando la cual, es decir, la buena conciencia algunos la desecharon. Y ahí está hablando de líderes, hermano. Dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro. Quiero hacer una pausa ahí, hermano. Alguna gente a veces critica de que uno diga nombres. Ahí aparecen nombres. O sea, ahí los está denunciando por nombre. Y yo aprendí esto, hermano, sin yo conocer qué hacen en sus casas. Yo sé que muchos de ustedes pues a veces sintonizan la radio cristiana o la televisión cristiana, ¿verdad? Y algunos tal vez hasta mandan su dinerito ahí, porque yo todo eso yo lo sé, hermanos. O sea, así funciona. A veces nada más porque dicen somos de Dios, dicen, ese es hermano. Y ya mandan su dinerito, pero no todo el que se dice hermano es hermano. Hay que, mire, analizar, juzgar todo con la palabra. Sí se vale juzgar, hermanos, no es pecado. Hay un peligro en no juzgar las cosas a veces, en el buen sentido de la palabra, ¿ok?
Entonces dice, son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Un pastor que estaba predicando dice, yo no quiero ser como Pablo. Pablo los entregaba a Satanás. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que los expulsó de la iglesia. Eso quiere decir. ¿Por qué? Por blasfemos. Tenían que ser expulsados. Por blasfemos los expulsó. ¿Pero qué causó eso, hermano? Dejaron la buena conciencia. Miren, nosotros los pastores, hermano, nos tenemos que preparar para predicar, para enseñar, con una conciencia limpia. Pero yo le voy a decir esto, hermano. Si yo hago un search de, 2 Corintios capítulo 1, y se encuentro. Es más, yo tengo una biblioteca, tenemos una biblioteca que comparte nuestro hermano Fermín con algunos de nosotros. Ahí vienen cientos de libros, hermano. Vienen mensajes ya hechos. Yo puedo agarrar uno de esos y después decir, hermanos, miren, esto es lo que yo me pasé estudiando esta semana. O no decir nada, pero simplemente yo estoy agarrando lo que alguien más trabajó. Yo mismo necesito meterme en esto. ¿Por qué? Porque tengo una conciencia que guardar delante de Dios primeramente. Porque yo tengo que pensar en esto, tengo que analizarlo, tengo que orar al respecto y tengo que ver cómo lo voy a presentar. Uno como maestro, como líder, uno camina como en hielo delgadito, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos tratando con almas. Alguien me dijo una vez, el pastorado es algo así como un vendedor, ¿verdad? No, le digo, eso no tiene nada que ver. Pues yo pienso que sí, el más elocuente tal vez gana más almas. No, es que esto no es así. Esto es, se da la palabra y el Espíritu Santo tiene que hacer una obra. Entonces, esto es así. Entonces, estos naufragaron. ¿Qué hicieron, hermano? No sé. Pero dejaron de actuar con integridad. Tal vez empezaron bien, pero dice que desecharon la buena conciencia, entonces naufragaron. Y nosotros lo mismo nos pasa, hermano. Si nosotros desechamos la buena conciencia, pues esto nos puede pasar. En el ministerio se tiene que ver la obra de Dios. Ahora, fíjense, hermanos, aquí empezando el versículo 15, estamos ahí en 2 Corintios 2 y versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Y dice Pablo aquí, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Ahí está diciendo Pablo, los voy a visitar. Había pensado visitarlos 2 veces, está diciendo. Y por vosotros pasar a Macedonia, o sea, en la ida, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, dice, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. ¿De qué está hablando aquí, hermano? Está hablando como de una indecisión, ¿verdad? Y en las cosas de Dios no hay sí y no, no se puede. El Señor habló, mire, todo lo que habla Dios en la Biblia son absolutos. Usted lea toda la escritura y usted no va a encontrar nada a 50%, es al 100 o al 0, nada, no hay nada a medias. El Señor Jesús, por ejemplo, dice, el que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, cuando el Señor llamó a los discípulos y llamó a otra gente también, ¿qué fueron las palabras que Él dijo? Sígueme. Y dice, y dejándolo todo, le siguieron. O sea, desde ese momento dejaron todo y le empezaron a seguir. Hubo uno que le dijo, primero déjame que vaya a entierrar a mi padre. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dijo Jesús? No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y anuncia el mensaje ahora. Se quedó. Llegó otro y le dijo, Señor, yo te seguiré. Yo no tengo almohada, ni siquiera almohada tengo. ¿Dónde poner mi cabeza? Entonces no dice que lo siguió. Con el Señor es todo o nada, siempre es así. Nadie puede servir a 2 señores o va a amar a uno y aborrecer al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Todo es, hermano, extremos. En la Biblia todo es sí o es no. Entonces Pablo les había dado la impresión a ellos como de que estaba indeciso. Entonces dice, usé de ligereza,
o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no, hay indecisión en mí, está diciendo aquí. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, o es sí o es no, está diciendo, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, no ha sido tal vez sí o tal vez no, ¿verdad? Mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es en Cristo, y el que nos ungió es Dios, dice. O sea, ahí está diciendo, no, las cosas son así, o sea, aquí hay una certeza de cómo son las cosas. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu, es decir, nosotros somos salvos, ¿verdad? Nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu Santo en nuestros corazones, mas yo invoco a Dios por testigo. Fíjense, tan verdadero, tan veraz era Pablo, que dice, Dios es mi testigo de lo que les estoy diciendo. Yo invoco a Dios como testigo, eso es tremendo, hermanos. Usted ha visto esos que hasta besan la cruz y dicen, mire, por Dios, ¿eh? Te lo juro, pues toman el nombre de Dios en vano. Pero él está diciendo, no, miren, yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, dice, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Yo le voy a explicar qué le causaba a Pablo, hermano, ir a arreglar esos problemas que habían ahí. Le causaba tristeza, mucha tristeza. ¿Por qué? Porque el tipo de problemas que se estaba dando no debieran de existir. Entonces aquí dice, hermano, dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe. O sea, no lo estamos haciendo por eso. ¿Se acuerdan que el domingo, aquí, ¿verdad? Yo le decía al hermano, no salgan. Pero yo no lo digo por querer enseñorearme de ninguno, hermanos. No es eso mi deseo. Pero tengo un interés en la vida espiritual de todos. Entonces, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos, dice, para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes, dice. Empezando el capítulo 2, vamos a leer unos versículos. Dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, dice. Pues si yo os contristo, es decir, si yo los hago tristes a ustedes. Un día vamos a hablar, hermano, más adelante vamos a hablar de la tristeza que Dios produce. Y las llamadas de atención a veces nos producen tristeza o nos ofenden. ¿Okay? Todo eso ya lo tenemos que saber nosotros, hermano. Pero a veces uno se siente mal, hermano. Uno como cuando uno amonesta a alguien y se enoja a esa persona, le queda ese sabor malo, ¿verdad? Uno dice, ojalá no fueran así las cosas, ojalá entienda el hermano, la hermana, ojalá no me malinterprete. Pero queda eso, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios, hermano, cuando alguien nos llama la atención. Yo le doy gracias al Señor. A ver, ¿por dónde iba yo, hermanos? Dice, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Es decir, pues yo los amonesto, pero espero también que cuando yo me ponga triste, pues ¿quién va a ser? Ustedes también me tienen que consolar a mí, ¿verdad? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros, todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces, fíjense, hermanos, los pastores no lo sabemos todo, hermanos. Ustedes saben que no lo sabemos todos y ustedes tampoco lo saben todo. Algunas veces uno puede prever alguna cosa, algunas veces podemos dar la impresión de estar indecisos en algo. Pero yo creo esto, si no tenemos de Dios algo claro, no debemos movernos. A veces esperamos que el pastor se comporte como un líder del mundo.
Hay muchos seminarios de liderazgo dentro de la iglesia que dicen, es que el pastor es el que va bueno, en una manera sí. Pero también si no hay, hermano, algo que Dios esté marcando claramente, ¿por qué la iglesia tiene que anhelar otra cosa? ¿Entienden lo que le estoy diciendo, hermano? Bueno, esto es muy importante. Entonces, fíjense, hermanos, en conclusión yo les digo esto. El ministerio cristiano se hace con integridad, hermano. Tenemos que hacerlo con integridad. No solo al nivel de pastorado y liderazgo, cada cristiano debe ser íntegro y con buena conciencia. O sea, lo que hacemos, tenemos que hacerlo bien, hermanos, para agradar a Dios. Ahora fíjense, hermanos, pensando en nuestra propia vida espiritual, tenemos que pensar, Pablo defendió su ministerio con la verdad. Esa es la mejor manera de defendernos siempre, con la verdad. ¿Saben qué? Esto es lo que yo soy. Esto, yo los amo, hermanos. Dice, yo les escribí las otras cartas que les escribí, las escribí con lágrimas, me dio mucho dolor, me dio mucha tristeza. Hermano, miren, hace unas cuantas semanas se acusó a un hijo de un pastor, una iglesia en Ontario, de haber abusado a algunos menores. El pastor, él era mi amigo. Yo no somos enemigos, pero hace muchos años que no hablamos. ¿Verdad? Cuando yo oí esa noticia, yo me entristecí, hermanos. Yo me entristecí. ¿Sabe por qué? Porque yo pienso en la iglesia de Dios y pienso el efecto que eso tiene en la gente. Entonces, a mí no me puede alegrar, oh, ya vieron lo que le pasó a este, ya vieron. No me sentí alegre yo por eso. Cuando yo he estado en algunas cosas, hermano, como las que yo les dije esta noche, cosas que yo he visto, cosas que están pasando, no me alegra. Algunas cosas me enojan, hermano. Y otras cosas me entristecen y otras me dan vergüenza, hermanos. Para terminar, le digo esto. En una ocasión, hermano, vinieron a buscarnos aquí. Cuando una iglesia empieza a crecer poquito, los ojos de la gente se ponen ahí. Y se ponen en el líder. Entonces, a veces me dice esta persona, ¿qué estás haciendo? Le digo, yo nada. Quería que le diera como una lista de cosas. Dinos una lista de cosas. Le digo, pues no te puedo decir nada. No estamos haciendo nada especial. Dios es el que ha traído a los hermanos. ¿Verdad? Entonces, yo más bien los empecé a interrogar a ellos, porque es una iglesia americana que tiene una iglesia hispana. Eso está muy así, hermano. Siempre es algo que se hace constantemente. Entonces empecé yo hablando con el líder de los americanos y le digo yo, ¿es la voluntad de Dios que ustedes tengan una iglesia hispana ahí? Sí, me dijo. Ok, entonces le digo yo, si es la voluntad de Dios, lo están tratando como de segunda clase. No te estoy hablando como hispano y americano, le digo. No te estoy hablando así. Te estoy diciendo que el sign de la iglesia americana es de este tamaño y el de la iglesia hispana es así. ¿Es la voluntad de Dios? Y se quedó así. Entonces trátala como la voluntad de Dios. ¿Está reflejado eso en el presupuesto? Porque si es la voluntad de Dios, tiene que estar ahí. No. Cuando yo fui un día a predicar ahí, había un micrófono, hermano, que no sé cuántas veces se ha caído. Parecía pasa, hermanos. En serio, un micrófono todo feo, hasta el cable estaba feo. Yo le digo, si es la voluntad de Dios, no lo están tratando como la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, trátenlo como la voluntad de Dios. Y estaba yo medio molesto, hermano. Entonces me quedo viendo el otro y le digo, ¿yo qué tenía que perder de todas maneras? Me estaban preguntando, yo le digo, pues, trátenlo bien como tiene que. Es más, hermano Carlos se fue conmigo esa vez. Estaba triste ahí la cosa, ¿no? Muy triste estaba. Y le digo, no, eso no puede ser. Si es la voluntad de Dios, háganlo bien, háganlo a conciencia. Y bueno, gracias a Dios parece que escucharon la exhortación, hermanos. ¿Verdad? Pero yo me glorío en el Señor, hermanos. Yo nada más digo, la obra de Dios es así es como se tiene que hacer. Pongamos de pie, hermanos, y vamos a terminar esta noche. Amado Padre, queremos darte gracias una vez más, Señor, esta noche. Y Padre, queremos orar en el nombre de Jesús, Señor Padre.
Mira, Señor, tú sabes que lo que yo he compartido, Señor Padre, lo he meditado durante la semana, Señor Padre. Y yo confío, Señor Padre Santo, que puede abrir nuestros ojos, Señor. Perdona, Padre, porque en tu iglesia, Señor, hay mucha corrupción, Señor Padre. Hay muchas cosas que no deben ser, Señor Padre Santo. Yo te ruego, Señor, que puedas encaminar los pasos, Señor, de las congregaciones, Señor, que no tienen pastor, de aquellos, Señor, que han llegado a un pastorado sin haber sido llamados por ti, Señor Padre. Redarguye su corazón, Padre. Señor, yo sé que dentro de tu iglesia, en muchas áreas, Señor, hay cosas que no deben ser, Señor, pero están sucediendo, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que podamos depender primeramente de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Y que nos convirtamos, Señor Padre, verdaderamente, Señor, en creyentes de tu palabra. Nosotros no somos los dueños de tu iglesia, Señor. Perdona todo pecado, Señor. Perdona toda soberbia, Señor Padre. Perdona, Señor, lo que hacemos en nombre tuyo y no tiene nada que ver contigo, Señor. Perdona, Padre, toda injusticia que se ha metido a veces a la iglesia, Señor Padre. Perdona, Señor, que se ha metido la sabiduría del mundo, Señor Padre, para tratar asuntos de índole eterna, Padre Celestial, que no tienen lugar, Padre Santo. Ayúdanos, Señor Padre. Yo no conozco todas las congregaciones de aquí, de Banning solamente, no las conozco, Señor Padre. Pero los que son verdaderamente llamados, ya sea en Banning o en cualquier lugar del mundo, Señor Padre, sosténlos, Señor Padre. Bendice hermano Ricardo Lozano, Señor Padre. Bendice hermano Luis, Señor, los pastores allá en México, Señor Padre, a quienes tú llamaste, Señor Padre. Y ayúdanos a bendecir sus vidas y su ministerio también y a fortalecer sus manos, Señor Padre. Te damos a ti la gloria y la alabanza en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén.